contestar incógnitas, problemas que la gente tiene cuando lee la Biblia o cuando lee ciertas revistas que no tienen ninguna base científica ni bíblica, y nuestro propósito es precisamente aclarar esto a través de las Sagradas Escrituras. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿acaso la ciencia ha desaprobado Génesis y el resto de la Biblia? Bueno, es una pregunta, ¿verdad?, que podríamos decir completamente lo contrario o aseverar lo contrario, porque la Biblia definitivamente y principalmente el libro del Génesis confirma lo que la ciencia cientos de años después descubrió. O sea que cuando la ciencia se equivoca, la que lo corrige es las Sagradas Escrituras. Pero veamos algunos ejemplos en el libro del Génesis, capítulo 1, porque vamos a dar pruebas del Génesis, versículo 11 y 12. La Biblia hace 5,500 años, esto es muy importante, estableció las leyes de la genética, cuando hasta 1860 Gregorio Mendel hizo los primeros descubrimientos de la herencia, cuando estuvo experimentando y mezclando algunos chícharos. Casi 60 años después, en 1954, los doctores Crick y Watson descubrieron el ADN, corroborando y demostrando con esto que la Biblia tenía razón, porque dice la Biblia en Génesis 1:11, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, fruto que dé fruto según su género. Observemos esto: la Biblia establece que cada semilla que un árbol diera tenía que contener una información codificada genética, para que cuando se siembre la semilla de la manzana, nazcan exactamente manzanas de qué color, de qué tamaño, con los ingredientes y los minerales que tiene cada semilla. Los de la uva tenía que ser chiquita, moradita, verdecita, las de la papaya, etcétera, etcétera. ¿Y por qué todas estas frutas son diferentes, conteniendo todas diferente composición genética? Porque tú no vas a mezclar una semilla de la manzana con una semilla de la uva, ya que cada una trae el código genético original que Dios puso en ellas. Entonces, esta información genética la puso Dios en las frutas, en los árboles, en las semillas, en las aves, en los peces, en los seres humanos y en los animales del campo. Todos tenemos un ADN, y esto es corroborable con la ciencia, repito, cuando se acaba de descubrir apenas el siglo pasado de que el ADN realmente es el que contiene esta información genética. Pero pasemos ahora a otra prueba para demostrar que el Génesis es inspirado por Dios. En el capítulo 2, versículo 7, la Biblia nos muestra claramente de qué forma el ser humano fue construido, podríamos decir de esta manera, de qué manera Dios implanta los elementos como el alma y el espíritu, que posteriormente la ciencia también ha comprobado. Dice así, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Qué interesante. El cuerpo humano ha sido formado del polvo de la tierra, y la ciencia comprueba que los 19 elementos químicos, cloro, azufre, magnesio, potasio, etcétera, etcétera, que contiene la tierra, son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo humano. Y además la tierra tiene 4 gases también: nitrógeno, carbono, oxígeno, que son los mismos gases que contiene el cuerpo humano. ¿Quién le pudo revelar a Moisés hace 5,500 años aproximadamente que el cuerpo humano contenía los químicos y los elementos del polvo de la tierra y los gases que contiene el polvo de la tierra? Y Dios dice más adelante que cuando Él forma a Eva, capítulo, ya brincamos al versículo 21 del mismo capítulo 2 del Génesis, que Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Qué interesante que nosotros podamos corroborar otra vez por la ciencia que la mujer tiene dos cromosomas sexuales XX y el hombre tiene las cromosomas XY. O sea, lo que determina el género para saber si un hombre es varón o es mujer, es varón o es hembra, es el cromosoma Y. Las mujeres no tienen el cromosoma Y. Así que si tú tienes el cromosoma Y y se niega que tú seas varón, pues estás negando tu genética y las leyes de la naturaleza. Ahora bien, ¿por qué Dios no sacó al contrario de la mujer al hombre? ¿Por qué sacó a la mujer del hombre? O sea, las mujeres fueron extraídas de nuestro material genético. Y lo más interesante de esto es que la palabra que se usa para costilla en el hebreo es la palabra tsela, con T, S de Samuel, y como suena, tsela, que es precisamente una costilla, y dentro de la costilla sabemos que se encuentra donde se forma la sangre. Dentro de los huesos del ser humano se forma la sangre. Entonces, si Dios toma a Adán y de Adán le saca a la mujer, es para que el material genético que la mujer tuviera pudiera realmente combinarse con el material genético del varón, para que cuando los dos se unieran pudieran los dos producir los 23 cromosomas del hombre y los 23 cromosomas de la mujer, fertilizar el óvulo de la mujer y de esta manera formar un cigote de 46 cromosomas, y aparecemos nosotros como seres humanos con toda la herencia que traemos de nuestros padres y de nuestros abuelos también, y hasta de nuestros bisabuelos, ¿verdad? Porque tenemos una generación genética de cientos de descendencias. Ahora, muy bien, veamos otro ejemplo rápidamente en Isaías 40, versículo 22. Hace 2700 años la Biblia profetizó que la tierra era redonda. Dice la Biblia, Él, o sea Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esta palabra círculo es una esfera en la palabra original hebreo. Hace algunos meses comenzó a discutirse que la tierra era plana, que son, ¿verdad?, barbaridades. No sé de dónde sacaron eso, pero simplemente podemos ver un eclipse de luna para demostrar que la Biblia tenía razón. La tierra es redonda. Y finalmente, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 19 en adelante, encontramos otra más de las pruebas, que son más de 100 pruebas científicas de que la Biblia contiene realmente la razón antes que la ciencia lo descubriera. Y dice Job 38, versículo 19, ¿por dónde va? Veamos esta palabra va, que implica movimiento. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? Vamos a detenernos aquí. La luz se descubrió siglos después que viaja. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan. La luz viaja 300,000 kilómetros por segundo, de acuerdo a la física. Y la Biblia establece hace más de 4,500 años que la luz viajaba. Y a continuación dice, ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? Afirmando que las tinieblas o la oscuridad es estático. Y cuando lo aplicamos esto espiritualmente es precioso, porque el cristiano es una persona que ha recibido la luz. Cristo es luz, el Espíritu Santo es luz, y cuando nosotros estamos caminando con Cristo, estamos avanzando. Cuando un cristiano deja de caminar con Cristo, ¿qué le sucede? Se queda estático, se queda estancado, está en tinieblas, porque las tinieblas han envuelto su corazón. Así que continuemos caminando con Jesús, porque estamos caminando también cerca de la luz. Que Dios los bendiga. Que Dios los